Carnival.exe. Hay archivos que no deberían existir tanto tiempo después de haber sido creados. No porque sean peligrosos o ilegales, sino porque su propia persistencia parece antinatural, como si algo los mantuviera vivos dentro de la red. Carnival.exe pertenece a esa categoría. No es un virus, ni un experimento moderno de inteligencia artificial, sino un viejo programa de finales de los 90 del que nadie recuerda su origen exacto. Los primeros registros de Carnival.exe provienen de entre 1998 y 2001. En algunos foros de computación antigua se mencionaba un pequeño juego incluido en un CD de demostraciones de una revista infantil de PC, aunque no figuraba en el índice. Dentro del disco, un usuario encontró una carpeta sin nombre que contenía un único archivo ejecutable, Carnival.exe. El archivo apenas pesaba 2 megabytes y tenía un icono genérico. En aquel entonces, era común que los editores incluyeran pequeñas demos sin acreditar a sus autores, pero este caso resultó diferente porque el juego no coincidía con ninguno de los listados en el contenido. Al ejecutarlo, aparecía una pantalla estática. Una feria dibujada con colores pasteles, como hecha con crayones sobre papel escaneado. El menú solo mostraba una frase: entrar al carnaval. No había música, solo un sonido de viento leve y un murmullo difícil de identificar. Al hacer clic, el juego se abría sin más. La interfaz era simple, casi torpe. El cursor era una mano blanca, y el jugador podía desplazarse entre pequeñas atracciones como una rueda de la fortuna, una casa de espejos y un puesto de tiro. Los personajes parecían muñecos de trapo animados en 2 fotogramas. Todo era estático, y sin embargo, transmitía cierta incomodidad. Los carteles tenían frases ambiguas. Todos ganan, no te vayas, sigue jugando. No había objetivo, ni puntuación, ni botones de salida dentro del menú. Para cerrar el programa, había que hacerlo manualmente desde el sistema. En sus primeras ejecuciones, el entorno era luminoso y casi alegre, pero varios usuarios que lo probaron en distintas ocasiones notaron cambios. Los colores se volvían más apagados y la música, una tonada infantil muy breve, comenzaba a reproducirse de fondo en versiones posteriores del mismo archivo, aunque el sonido no existía en la primera instalación. El detalle más inquietante fue que el juego parecía modificar su comportamiento dependiendo del reloj del sistema. Cuando se abría después de medianoche, la feria aparecía vacía. No había personajes, solo luces parpadeantes y una brisa más intensa. Si el jugador movía el cursor hacia la parte inferior de la pantalla, la cámara descendía lentamente hasta mostrar un espacio gris sin texturas, donde se escuchaba un leve zumbido. Al intentar salir, la computadora se congelaba por algunos segundos y la pantalla permanecía negra antes de volver al escritorio. Entre 2001 y 2003, los foros donde se mencionaba Carnival.exe fueron desapareciendo poco a poco, como todo el material digital de esa época. Años después, un usuario llamado Daniel Price, programador británico dedicado a la preservación de software antiguo, rescató una copia funcional del archivo desde un CD deteriorado. En una publicación de 2006 en su blog personal, explicó que el archivo no tenía ningún código malicioso y que su estructura era rudimentaria, probablemente hecha con alguna versión primitiva de Micromedia Director o un motor propio en C. Price no se limitó a revisar el archivo, sino que lo documentó paso a paso. Describió cada textura, cada sonido, e incluso los nombres de las carpetas internas. En la sección de comentarios de su blog, escribió algo que más tarde generó debate. No creo que el problema sea el archivo. Creo que el problema es lo que representa. No es un juego, es un espacio de observación. En una entrevista posterior, Price aclaró que él no era el creador original del juego, sino de otro proyecto anterior llamado Carnaval, con A Latina, una aplicación interactiva para una feria educativa en 1997. Según su testimonio, su programa no tenía relación con Carnival.exe, aunque admitió que el nombre y algunos elementos visuales eran idénticos. Alguien tomó partes de mi demo y las modificó. Eso no lo escribí yo, dijo en una publicación de 2007. El código es mío en un 70%, pero el comportamiento no. No agregué nada relacionado con el reloj del sistema, ni con archivos ocultos. El dato más desconcertante surgió de una observación técnica.
Carnival.exe generaba un archivo de texto oculto en la misma carpeta donde se ejecutaba, llamado guestlist.txt. Dentro, aparecía una lista de nombres y fechas. El primero era siempre el nombre del usuario del sistema operativo. Los siguientes parecían generados automáticamente, pero ninguno coincidía con nombres comunes. Price afirmó que el código no contenía ninguna rutina que justificara esa función, y que el archivo se escribía fuera del proceso principal del juego. Es imposible que el programa genere ese texto sin un módulo adicional, pero no hay módulo externo. Es como si algo lo añadiera después. A pesar de la declaración, otros programadores que revisaron el archivo aseguraron que todo podía explicarse con scripts automáticos y subprocesos ejecutables, incluso desde finales de los 90. Lo que no pudieron determinar fue por qué los nombres dentro del archivo parecían distintos en cada sistema, ni por qué algunos se repetían al azar con fechas pasadas. En 2010, un canal pequeño de vídeos subió un gameplay completo de Carnival.exe. La grabación mostraba la misma feria vacía, los mismos sonidos tenues, pero en la parte final aparecía un nuevo cartel dentro del juego con el texto "Todos los premios fueron entregados". Después, la pantalla se oscurecía y aparecía una figura borrosa, casi infantil, con una sonrisa demasiado grande. El video terminaba abruptamente. A los pocos días, el canal fue eliminado. No se registraron denuncias ni actividad posterior del usuario. Algunos que descargaron el video antes de su desaparición afirmaron que, cuadro por cuadro, podían verse nombres escritos a mano entre los frames, los mismos que aparecían en el archivo guestlist.txt. En 2012, un foro privado de preservación digital publicó lo que parecía ser el código descompilado del juego. Entre las líneas, había comentarios de programación en inglés. Uno de ellos decía: //every child head Saturn / if the music stops, close the gates. Price negó haber escrito esas líneas y aseguró que no formaban parte de su código original de 1997. Las entradas estaban en formato de un lenguaje propio de sistemas educativos de la época, lo que reforzaba la idea de que alguien reutilizó su trabajo para un experimento ajeno. Con el tiempo, el interés general por Carnival.exe se diluyó, pero nunca desapareció del todo. De vez en cuando reaparece en comunidades de archivos perdidos. En 2014, un usuario compartió una versión reconstruida desde los fragmentos disponibles. El nuevo archivo añadía un contador invisible que comenzaba a correr apenas iniciaba el programa. Exactamente a los 15 minutos, la música infantil se volvía más aguda, casi imperceptible, hasta que el juego se cerraba solo. Al revisar la carpeta, el guestlist.txt tenía una nueva línea. El carnaval cerró. Nada de esto es sobrenatural. Cada uno de los comportamientos de Carnival.exe puede reproducirse técnicamente. Lectura de reloj, generación de archivos, alteración de sonidos, incluso los textos aleatorios. Lo inquietante no está en lo que hace, sino en lo que sugiere. El diseño no busca asustar al jugador con imágenes violentas, sino con la sensación de ser observado. No hay enemigos, ni finales ocultos, ni recompensas. Solo un espacio vacío que parece existir para registrar la presencia de quien entra. Price escribió una última entrada en su blog en 2015, antes de abandonarlo definitivamente. En ella reflexionaba sobre su experiencia con el archivo. Me gustaría creer que fue solo un experimento mal entendido. Pero a veces, cuando reviso mis carpetas viejas, sigo encontrando el archivo guestlist.txt. No importa si lo borro o formateo, siempre aparece. Ya no lo abro. Supongo que en algún momento, todos tuvimos nuestro turno en esa feria. Nadie ha podido localizar el archivo original desde entonces. Lo que circula ahora son copias alteradas, algunas reprogramadas en Unity o Godot, hechas por curiosos que intentan recrear la experiencia. Aún así, quienes las prueban aseguran que se siente igual. Los colores se desvanecen, las sombras parpadean, los sonidos parecen desplazarse detrás del jugador aunque los altavoces estén apagados. Es una incomodidad que no depende del código, sino de la idea. En retrospectiva, Carnival.exe podría considerarse un estudio temprano sobre el aislamiento digital. En una época donde los videojuegos aún buscaban ser inocentes, este título escondía una atmósfera emocionalmente enferma.
Todo en él está diseñado para parecer amable, pero el fondo es opresivo. Los personajes son sonrientes, pero no se mueven. Los sonidos son suaves, pero se repiten hasta generar ansiedad. Y las frases de los carteles cambian, poco a poco, hacia lo personal. Nos alegra que volvieras. Eres el único que queda. Tu turno aún no termina. No hay prueba de que Carnival.exe haya sido una obra maliciosa. Pero sí es, sin duda, una obra profundamente humana. Refleja la parte del entretenimiento que observa a su público sin ofrecer nada a cambio. Un escenario vacío, alegre en apariencia, donde lo que se mide no es la diversión, sino la persistencia del jugador. Quizá por eso, más de 20 años después, el archivo sigue apareciendo con distintos nombres, en discos dañados o servidores abandonados. No porque esté vivo, sino porque siempre hay alguien dispuesto a entrar de nuevo al carnaval.